Creo que mis diapositivas ya se están viendo. Vamos a hablar de optimizar el examen del primer trimestre. Y vamos a comenzar ya. Diciendo que cuando pensamos en ultrasonido, lo que hacemos en la mayoría de los embarazos son dos exámenes ecográficos, uno en las 11 a 13 semanas y el segundo trimestre es de la anatomía, y en el examen del primer trimestre hemos utilizado ese examen para confirmar la viabilidad y asegurarnos de que el embarazo sea viable. Establecer la edad gestacional, es midiendo la longitud cronocaudal, también para identificar embarazos múltiples, y si hay embarazos múltiples, establecer la corionicidad. Y en muchos países donde se hace el tamizaje para anomalías cromosómicas, utilizamos este examen para medir la sonolucencia nucal y buscar otros marcadores de anomalías cromosómicas como el hueso nasal, etcétera. Y en el segundo trimestre, nuestros objetivos son nuevamente confirmar la viabilidad, medir el bebé para asegurarnos de que el crecimiento sea normal, evaluar el aspecto de la placenta, pero realmente el objetivo principal de ese examen es visualizar la anatomía fetal y detectar las anomalías fetales. Y en efecto, tradicionalmente este examen es también un tamizaje para espina bífida y fue la razón por la cual se implementó. Pero claro, ahora detectamos muchas más anomalías. Pero a medida que ha mejorado la tecnología ecográfica, se detectan más anomalías en el primer trimestre y vamos a dedicar mucho tiempo a eso el día de hoy. Estas son las tasas de detección que tenemos utilizando este programa de tamizaje de los exámenes de primer y segundo trimestre. Sabemos que hay anomalías congénitas que ocurren entre 2 a 5% de los embarazos y somos muy buenos para detectar cosas como anencefalia, agenesia renal bilateral. Este es el screening de todo el embarazo, no solamente primer trimestre, sino el tamizaje en todo el embarazo. Y estas son las tasas de detección de más del 90% para exonfalos, gastrosquisis, en la mayoría de los sitios, por encima del 90% para espina bífida, pero no en todas partes. Pero miren lo que pasa cuando consideramos otras anomalías, en particular defectos del corazón, empiezan a descender esas tasas. El corazón izquierdo hipoplástico lo hacemos bien, pero otras cosas como la transposición son más difíciles de detectar. Y si reunimos todas las anomalías, detectamos un 40% de las anomalías antes del nacimiento. Entonces, como les decía, ha habido muchos avances en las imágenes del primer trimestre y tenemos expertos mundiales hoy, personas como Simon, para que nos hable de marcadores de anomalías, marcadores ecográficos, y nuestro examen de tamizaje de primer trimestre puede ser un gran aliado. Y también se hablará mucho acerca de que la ecografía de primer trimestre puede detectar cerca de la mitad de todas las anomalías fetales que detectamos en la vida prenatal. Entonces, la tasa de detección prenatal, la mitad de esa tasa se puede lograr en el primer trimestre, y Johanna hablará de todos los factores que tenemos que considerar para mejorar nuestra detección lo más posible. Bien, entonces no tengo muchas diapositivas el día de hoy porque Simon realmente va a hablar mucho acerca de todos los marcadores imagenológicos, pero yo quería decirles una cosa. Todos cuando hacen el examen de primer trimestre hacen el plano medio sagital estándar. Piensen en ese plano medio sagital, aunque no hagan ninguna otra cosa hoy, todos miden la longitud coronocaudal, también miden la sonolucencia nucal, pero en ese mismo plano sagital hay muchas anomalías que se pueden detectar. Piensen en el hecho de que este plano medio sagital ya se ha estandarizado, ya hay un mecanismo establecido para la certificación, y Kipros, quien ha trabajado más que nadie en certificar a miles de personas en sonolucencia nucal, estará con nosotros hoy. Tenemos muchísimos doctores y sonografistas ya certificados, entonces, claro, van a querer ir más allá de eso, pero como mínimo
llévense de mensaje hoy que en este plano medio sagital estándar, donde se mide la longitud coronocaudal, se puede ver mucho más que solamente la longitud coronocaudal. Pueden ver la sonolucencia nucal, el hueso nasal, que es estándar para la detección de anomalías cromosómicas, pero también se puede ver el mesencéfalo y da muchísima información para la detección de anomalías cerebrales y también espina bífida. Pueden mirar el maxilar superior, pueden mirar el maxilar inferior, pueden mirar el cordón umbilical, la vejiga, además de otras cosas de la columna del corazón. Estas proyecciones estándar son muy fáciles de obtener en este plano sagital sencillo. Por ejemplo, podemos mirar el maxilar superior y si ampliamos un poco la imagen, el maxilar superior compuesto por el vómer y debajo el maxilar superior, y vemos una brecha en el maxilar superior y tenemos un riesgo mayor de que haya una hendidura facial, y luego podemos girar el transductor sencillamente al plano coronal o al plano axial y nos da pistas de la visualización directa de esas anomalías. Y miramos el maxilar inferior, muy fácil de ver en este examen. Y claro, en algunos casos es pequeño ese maxilar inferior cuando hay retrognatia o micrognatia, o cuando está retraído el maxilar inferior, y una pista para muchos diagnósticos, incluidas anomalías genéticas, como en este caso que vemos acá. Y seguimos bajando por el bebé y hacia atrás para mirar el cerebro. Podemos ver aquí fácilmente los 3 espacios quísticos anecoicos. Hubo unas diapositivas al comienzo en donde veíamos las distintas etiquetas o rótulos y se confunden. Hay 3 espacios diferentes, uno que es el tallo cerebral, otro que es el cuarto ventrículo y uno que es la cisterna magna. Entonces busquen esos 3 espacios negros, 3 además de la sonolucencia nucal. Dentro del cerebro están estos 3 espacios, 1, 2 y 3. Y si uno de ellos está ausente, ahí hay 1, 2, 3 espacios negros. Y si uno no está presente, ¿qué está pasando? Bien, solamente hay un gran espacio negro allí en lugar de 3. El tallo cerebral es un espacio negro. ¿Y qué pasa con la translucencia intracraneal? No está allí. Y es porque está obliterado el cuarto ventrículo, y este es un caso de espina bífida. Hay que mirar el punto de inserción del cordón, tan fácil de hacer, y es una anomalía tan importante cuando tenemos un caso como este, en donde tenemos un defecto de la pared abdominal que no solamente se puede asociar con un alto nivel de anomalía cromosómica 22, 25 a 30% en algunas series de casos con exónfalos que tienen anomalías cromosómicas de base, y también los que no tienen anomalías cromosómicas tienen un alto riesgo de restricción del crecimiento ulterior o mortinato, y también gastrosquisis, como este caso que tenemos aquí a la derecha, un menor riesgo de anomalías cromosómicas, no más que lo de la población general, pero sí una probabilidad mucho mayor de poco crecimiento y necesidad de vigilancia especial durante el embarazo, durante el parto y obviamente en la atención postnatal. Y finalmente ya hemos llegado más abajo y llegamos a la vejiga, y como todos ustedes saben, la vejiga es normal hasta de 7 milímetros, y si tiene más de 7 milímetros y hasta 15 milímetros hay un alto riesgo de anomalías cromosómicas, casi de 1 en 4. Y en ese grupo de 7 a 15 milímetros, si se vuelve a hacer el examen 2 semanas después, en el 90% de los casos se habrá resuelto. Y el manejo, la vía de manejo para megacistis de 7 a 15 milímetros es muy sencillo. Se hacen vellosidades y las vellosidades son normales. 2 semanas después pues, se trae a la señora a control nuevamente, y en la mayoría de los casos se habrá resuelto. Y en esos casos es necesario que la madre sepa que hay un riesgo residual pequeño de anomalías uretrales o genitales.
En una megacistis muy grande de más de 15 milímetros, la resolución es poco común y en esos casos entonces se desarrolla una displasia renal con óligo y hidramnios posteriormente. Entonces, ¿qué tan buenos somos para hacer el tamizaje de primer trimestre? Evaluamos tres tipos diferentes de estudios cuando analizamos esta pregunta. Evaluamos las poblaciones de bajo riesgo, poblaciones no seleccionadas, personas que llegan, mujeres que llegan a la consulta. Hay 19 estudios y 115,000 fetos en la literatura. Nosotros evaluamos las mujeres de bajo riesgo, la misma señora que llega a la consulta de la calle, pero no para anomalías mayores, sino todas las anomalías. Y nuevamente un poco menos de 100,000 fetos en la literatura. Y por último, hay estudios que analizaron las poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones de alto riesgo porque tal vez la mujer ha tenido una anomalía previa o ha habido alguna otra historia que la pone en riesgo y solamente tenemos 2,800 fetos. Y estas son nuestras tasas de detección en el primer trimestre. Detectamos 46% de las anomalías mayores en las mujeres que nos llegan a la consulta desde la calle. Si miramos todas las anomalías, las tasas de detección son un poco menores y es natural porque todas las anomalías pueden ser tempranas y otras que aparecen tardíamente, pero veamos la tasa de detección en las poblaciones de alto riesgo, 66%. ¿Y por qué es importante ese valor? La mujer que tiene alto riesgo y la mujer que tiene bajo riesgo no son distintas, son las mismas mujeres, la capacidad que tenemos nosotros para detectar una anomalía. De hecho, nuestra tasa de detección en teoría podría ser la misma en las mujeres de alto y de bajo riesgo. El hecho de que las mujeres de alto riesgo tengan mayor probabilidad de tener una anomalía no hace que tengamos nosotros más probabilidad de detectarla. Lo que aumenta esta probabilidad es porque nosotros hacemos un examen dirigido y miramos con atención, pero esta tasa de detección del 66% se puede lograr. Y nuestros objetivos hoy son hablar de cómo podemos pasar de una tasa baja de detección de 10, 20, 30% para llegar a unas tasas de detección más altas de 50 y 60 y tal vez hasta el 70% de las anomalías, porque si las detectamos en el primer trimestre, esto va a ser crucial para el manejo y para darles a las mujeres las opciones que merecen tener durante el embarazo. Ya hemos hablado mucho y he hablado acerca de la proyección sagital, he insistido en esta proyección sagital, pero obviamente ese es el punto de partida. Entonces tenemos que ir más allá de este plano sagital si podemos y buscar las proyecciones coronales y axiales. Hay tanto que podemos ver en el primer trimestre. Este es el tamizaje en donde vemos el paladar, el tallo cerebral, ya lo vemos en ese plano sagital. Aquí están los ojos, aquí está el rostro, las manos delante de la cara. Vemos una región normal del cuello, de la parte alta del tórax, la vista de 4 cámaras, ya vemos los vasos y les podemos color, como va a mostrar Simon, mejoramos la tasa de detección, el estómago a la izquierda, la inserción del cordón umbilical normal, la vejiga también, los pies. No se necesita tiempo, son 42 segundos y podrán detectar estas anomalías, tendrán esa gratificación y sus pacientes estarán agradecidas. Y para pasarle a Johan, que trabaja en Oxford y ha hecho mucho este trabajo, le paso ya la palabra a Johan para que ella nos hable de las cosas que tenemos que considerar cuando hacemos el tamizaje del primer trimestre. Buenos días. Buenos días desde Londres. Y buenas tardes y buenas noches a aquellos de ustedes que están escuchando de otros lugares del mundo. Me llamo Jahan Karim y soy el fellow del profesor Papa George trabajando en el área de tamizajes de anomalías de primer trimestre. Y es un placer estar hablando con ustedes hoy acerca de las imágenes de anomalías de primer trimestre y factores que impactan el desempeño de este tamizaje.
Entonces, como el profesor Papagiorgio sugirió en su charla, hay buena evidencia que sugiere que los tamizajes de anomalías de primer trimestre son tanto factibles como reproducibles. Sin embargo, hay falta de consenso internacional sobre ciertas preguntas claves. En primer lugar, si esta herramienta de tamizaje es suficientemente sensible para el uso en la práctica clínica diaria en la población de bajo riesgo o no seleccionada. En segundo lugar, cómo se debe desempeñar de manera óptima este tamizaje de anomalías y qué estructuras anatómicas y qué imágenes se deben obtener. Y el objetivo de mi charla es solucionar o responder unas de estas preguntas. Y teniendo esto en mente, vamos a hablar cómo algunos factores modificables impactan el tamizaje y la sensibilidad del tamizaje, la ventana gestacional, el protocolo anatómico que se utilice, las anomalías que se miren, la capacitación del sonografista, el modo del ultrasonido y el equipo disponible de ecográfico, la aceptabilidad de la práctica de tamizaje. Todas estas cosas, todos estos factores modificables impactan las sensibilidades de este tamizaje y entender cómo utilizamos la evidencia que tenemos disponible para ayudarnos a optimizar las tasas de detección. Esta es una diapositiva que ya vieron del profesor Papagiorgio, que mira los resultados de una revisión sistemática de sensibilidad de tamizaje primer trimestre. Y como él mencionó, tenemos una sensibilidad mucho más alta, de 66% en la población de alto riesgo, casi el doble de lo que se ve en la población de bajo riesgo. Y sabemos que en teoría, la sensibilidad de una prueba no debería verse impactada por la prevalencia de la condición en esa población. Así que creemos que de hecho hay mayor sensibilidad en el tamizaje en las poblaciones de alto riesgo como resultado del tamizaje orientado o guiado. Estas mujeres se tamizan en centros terciados por sonógrafos más experimentados que se toman el tiempo para tomar un abordaje más sistemático en su evaluación. Y todos estos factores conjuntamente son los que nos dan una mayor sensibilidad. Y lo que esto nos indica es que hay una serie de factores de estas pruebas que son integrales para poder lograr las altas tasas de detección en los tamizajes del primer trimestre. Y como el profesor Papagiorgio mencionó, la buena noticia acá es que si podemos lograr las sensibilidades del tamizaje de 66% en las mujeres de alto riesgo, no hay ninguna razón bajo condiciones óptimas de que estas sensibilidades no se pudieran lograr en mujeres de bajo riesgo y las no seleccionadas. Y hablaremos un poco más acerca de cómo tratar de lograr esto. Entonces, uno de los resultados más interesantes que salió de esta revisión sistemática y de metaanálisis fue una asociación fuerte entre los estudios utilizados en los protocolos y el abordaje sistemático y una lista de chequeo para mirar los procesos de tamizaje, y encontramos que los estudios que utilizan un protocolo anatómico tenían una sensibilidad de tamizaje más alta en comparación con las que no tenían. Y esta asociación se vio a través de toda la revisión sin importar qué subgrupo se miraba. Esto fue cierto cuando se miraban las anomalías mayores en una población no seleccionada, cierto en todas las anomalías en la población no seleccionada, igualmente cierto cuando mirábamos la población de alto riesgo también, como pueden ver en esta gráfica, una sensibilidad mucho más alta de los estudios que utilizaban el protocolo anatómico. Así que si hay algún mensaje que se puedan llevar de mi charla, algún consejo que les pueda dar, es que si utilizan un abordaje sistemático y estandarizado para el tamizaje de anomalías en el primer trimestre, van a mejorar sus tasas de detección de manera significativa. Y esto nos lleva a la pregunta de qué debe incluir un protocolo. Y de hecho, si miran en la literatura, van a ver que hay una serie de estudios que utilizan una gran variación de diferentes protocolos. A la izquierda tienen un protocolo muy básico que mira el cráneo, el cerebro, la pared abdominal, la columna, las extremidades, el estómago y la vejiga. Y eso es típico de un examen básico. A la derecha pueden ver un examen un poco más detallado donde comienzan a mirar el corazón, la vista de 4 cámaras, 3 vasos, las órbitas, los cristalinos, los riñones,
Y de hecho, si fueran a hablar con el profesor Marr o el profesor Acharya, estoy segura que les diría que su protocolo en el primer trimestre es incluso más complejo que los que tenemos acá. Entonces la pregunta es, ¿con qué comenzamos y qué se considera una práctica aceptable? Y la verdad es que todavía hay que determinar esto por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, tenemos guía de ISWOG de 2013 y ellos dieron una serie de estructuras anatómicas que ellos sentían que eran necesarias para imágenes básicas de primer trimestre. La única dificultad con esta guía es que no da ningunos cortes o planos anatómicos que se debieran visualizar, pero sí nos da un buen punto de partida. Y para darles un ejemplo de algunos de los cortes que se deberían considerar de las imágenes integrales para unas imágenes de primer trimestre, tenemos la vista axial de la cabeza fetal presente en casi todos los protocolos en la literatura, mirando la osificación craneal, la presencia de la os interhemisférica, el clásico signo de la mariposa, la vista de 4 cámaras o vista axial del corazón fetal, a menudo integral para el examen integral, visualización de las extremidades superiores y posteriores con observación o evaluación de la orientación de los huesos largos, vista del estómago fetal y si es posible de los riñones, de la inserción del cordón umbilical en el plano axial, al igual que la vista sagital de la columna fetal. Estas tienden a ser las 6 imágenes que nosotros vemos en la mayor parte de los protocolos básicos en toda la literatura. Ahora, por supuesto, va a ser muy difícil hablar de los protocolos anatómicos en el primer trimestre del embarazo y no tener alguna discusión acerca del Doppler con flujo a color. Muchos de ustedes van a haber leído guías internacionales, guías nacionales, especialmente la ISWOG 2013 con su artículo que sugiere de manera fuerte que el Doppler con flujo a color no debería utilizarse de manera rutinaria como parte del tamizaje del primer trimestre. Sin embargo, aquellos de ustedes que han estado leyendo la literatura los últimos 5 años van a ver que la gran mayoría de los estudios, de hecho, están utilizando el Doppler a color de manera rutinaria. Y yo diría que hay un grupo creciente de clínicos que sienten que las guías existentes podrían estar desactualizadas y que si se usa el Doppler a color de manera responsable, utilizando los principios del ARA, estando seguros de que los índices de TI y de MI se mantengan bajo 1, el Doppler a color puede ser relativamente seguro en el primer trimestre del embarazo y puede añadir o hacer una contribución significativa a la evaluación de anomalías del primer trimestre y sería interesante ver lo que el panel opina acerca del uso del Doppler a color de manera rutinaria el primer trimestre y qué hacen ellos en su propia práctica. Pero creo que una de las mejores maneras de entender la contribución potencial del Doppler a la detección de primer trimestre en ultrasonidos, mirar las anomalías cardíacas y muy rápidamente voy a hablar acerca de una revisión sistemática y un metaanálisis que mira la detección de anomalías cardíacas mayores con ultrasonido 2D en el primer trimestre, un metaanálisis que se enfocó en mujeres de bajo riesgo no seleccionadas, incluyó 43 estudios que representaban aproximadamente 300,000 fetos. Y lo que pudimos encontrar fue que la sensibilidad para anomalías cardíacas mayores en el primer trimestre del embarazo en una población de bajo riesgo fue de aproximadamente 46%, que es bastante buena. Pero lo que es muy interesante es que si uno mira las sensibilidades de los estudios con base en el protocolo que utilizaron, ahora van a tener que excusarme. Esta es una tabla bastante compleja, pero se las voy a ir explicando. Si comenzamos a la izquierda, van a ver que las sensibilidades de los estudios que no utilizaron un protocolo formal para la evaluación del corazón fetal en el primer trimestre, tuvieron una sensibilidad de más o menos 13% para anomalías cardíacas mayores y los intervalos de confianza aquí a veces se traslapan, pero generalmente la tendencia es tal que la sensibilidad mejora
para la detección de anomalías cardíacas mayores con la adición del Doppler a color y la adición de una vista de tractos de salida. Si no se utiliza ningún protocolo, se recoge más o menos el 13% de las anomalías cardíacas mayores. Si se hace la vista de 4 cámaras, aumenta 22%. Si se añade la vista de 4 cámaras con Doppler a color, hay un aumento ligero en la sensibilidad, pero donde se ve el cambio importante es cuando se añade la vista del tracto de salida. Incluso sin Doppler hay sensibilidades de aproximadamente un 50%. Y por supuesto, para optimizarlo aún más, la vista de 4 cámaras con tractos de salida y Doppler es donde se obtiene la mejor sensibilidad. Esto es para darles apenas una idea de cómo el Doppler contribuye. Por supuesto, hay muchos otros factores, experiencia del ecografista, la calidad, por supuesto, del equipo es clave, por supuesto. Esto es integral, pero es útil recordar que la sensibilidad mejora con la adición de la vista de los tractos de salida y el uso del Doppler. Entonces, pasando a otro aspecto que tenemos que considerar, que es cuáles anomalías deberíamos estar mirando en el primer trimestre. Todos pueden haber visto esta clasificación que vino de Singelaki del grupo Nicolaides en 2011 y ellos postulaban que uno podía dividir las anomalías en el primer trimestre en 3 grupos diferentes. En primer lugar, anomalías consideradas que casi siempre se pueden detectar, aquellas que se consideran potencialmente detectables con base en una serie de factores, incluyendo el ecografista, la presentación fetal, factores maternos y anomalías consideradas virtualmente indetectables, bien sea porque pertenecían a estructuras anatómicas que todavía no se han formado o porque eran anomalías que se detectan en el segundo o tercer trimestre como resultado de cambios en el líquido amniótico, en el volumen del líquido amniótico que no se ve en el primer trimestre. Y para darles un ejemplo del tipo de anomalías que encajan en cada una de las categorías, por ejemplo, acrania y anencefalia, con tasas de detección muy altas en el primer trimestre, como bien sabemos. Pero lo que es muy interesante de observar acá es recordar que hay un grupo enorme o considerable, por lo menos de anomalías que no se pueden detectar en el primer trimestre. Y esto lo que nos indica es que las imágenes de anomalías del primer trimestre nunca van a reemplazar una imagen o un examen en el segundo trimestre. Entonces, si vamos a hacer tamizaje de anomalías en el primer trimestre, hay que mirar anomalías o buscar anomalías que sean fáciles de detectar en esta edad gestacional. La segunda cosa que hay que observar es que hay un gran número de anomalías que están en esta categoría del medio, anomalías consideradas potencialmente detectables, y hay un amplio rango en términos de qué tan detectables pueden ser estas anomalías, pero ese es realmente el área donde podemos optimizar nuestros resultados, donde prestarle atención a los protocolos anatómicos, factores de tamizaje van a hacer la mayor diferencia. Otro aspecto que hay que considerar es la edad gestacional para los tamizajes. Sabemos de una serie de estudios que miran la visualización de órganos en el primer trimestre, que la visualización anatómica mejora a medida que va aumentando la longitud coronocaudal, como miran acá de Sukat Alan de 2004. Lo que es importante recordar y vale la pena tenerlo en mente es que los órganos más pequeños como los riñones y la vista de 4 cámaras del corazón, por ejemplo, son las que más afectadas se ven por la longitud coronocaudal. El riñón, por ejemplo, las tasas de visualización son mucho mejores en la semana 13 que en la semana 11. Esto se ve reflejado en las tasas de detección por longitud coronocaudal. Aquí lo vemos de Rossi, colegas, en una revisión sistemática en metaanálisis que demuestran que la tasa de detección de anomalías aumenta de las semanas 11 a la 13 de manera bastante significativa. También tenemos que pensar en la capacitación de los ecografistas. Este es un estudio bastante elegante de Taipei, llevado a cabo a finales de los 90, pero muestra la curva de aprendizaje asociada
con el tamizaje de anomalías de primer trimestre y muestra un aumento en la sensibilidad o la tasa de detección de anomalías de primer trimestre que cuando pasaron de 1993 a 1998 y atribuyeron la mayoría a la curva de aprendizaje de los ecografistas que estaban acostumbrados a tamizaje de anomalías de segundo trimestre y estimaron que la curva de aprendizaje sería de 3 a 4 años de duración. Tenemos que recordar que desde finales de los 90 nuestra práctica de ultrasonido ha cambiado considerablemente. La mayor parte de los ecografistas ya están bien familiarizados con el feto de primer trimestre, bien sea porque hacen longitud coronocaudal de rutinariamente o sonolucencia nucal. Entonces podemos suponer que la curva de aprendizaje va a ser mucho más corta para la mayor parte de los ecografistas en esta etapa, pero hay que considerar que sí hay una curva de aprendizaje asociada y si se va a hacer un examen de primer trimestre por el profesor Acharya o el profesor Nicolaides, pues la tasa de detección va a ser mucho más alta que si el examen lo va a hacer alguien que acaba de ser calificado. Esto lo sabemos, pero es bueno tenerlo en mente. Y eso es lo que hace que los estándares de auditaje sean importantes. Todavía no tenemos estándares auditados contra los cuales el aprendizaje y el desempeño se puedan evaluar en el primer trimestre, pero es algo que la comunidad internacional va a tener que buscar. Es muy importante para la práctica de tamizaje y para que tengan una idea, realizamos en nuestro grupo un estudio pequeño hace algunos años en donde mostramos 4 revisadores expertos, 700 imágenes en anatomía primer trimestre y se les hizo una pregunta sencilla que era si la calidad de esta imagen es aceptable para efectos diagnósticos y podían contestar sí o no. Y a pesar de esa pregunta tan sencilla, recibimos acuerdo completo por parte de las 4 personas en menos del 50% de los casos. Así que no hay una comprensión clara, incluso entre expertos, de lo que significa una imagen aceptable para efectos diagnósticos. Eso sugiere que sí tenemos que pensar en estándares auditables y estar atentos a este espacio. Y finalmente, una mención acerca de los exámenes transabdominales versus transvaginales. Me gusta esa imagen del profesor Abu Hamed y el profesor Chawi, porque se puede ver la diferencia en resolución y la mejoría en la caracterización del tejido cuando pasamos de la imagen A a la izquierda, la imagen C a la derecha, tomada con un transductor transvaginal. Vale la pena observar que ha habido avances considerables en los transductores lineales transabdominales que han mejorado la resolución, pero finalmente la realidad es que el gran número de estudios en la literatura usan una combinación de transductores transvaginales y transabdominales cuando se buscan anomalías en el primer trimestre y o comienzan con una modalidad transabdominal y después utilizan un transductor transvaginal solo si sienten que tienen que suplementar y otros centros utilizan los dos de manera rutinaria en todos los pacientes. Y si miramos estudios que reportan solamente la visualización de estructuras anatómicas, las tasas de visualización más altas se ven y se logran cuando se utiliza una combinación de los dos transductores y finalmente pueden decidir acerca del contexto cultural en términos de lo que las mujeres en su población de pacientes sienten que es aceptable, cómo están capacitados los ecografistas, con qué se sienten más cómodos, pero pensaríamos que tener un abordaje flexible centrado en el paciente es algo que se debe estimular. Finalmente, unas pocas palabras acerca de la actitud parental hacia el tamizaje. A menudo hay una crítica subyacente hacia los exámenes de buscando la anatomía en el primer trimestre, buscando o impulsada por la mejoría en la anatomía. Y es importante pensar en qué es lo que quieren los padres y uno de los primeros estudios que miró esto vino de Maíz en España con 296 mujeres acerca de sus preferencias
diciendo que 96.9 las mujeres preferirían un examen a las 12 semanas y ser informados de todos los hallazgos sin importar la severidad. Eso es útil de tener en mente. En el Reino Unido tenemos el estudio ACAS que miró padres con experiencia previa de un niño afectado por una anomalía congénita. A estos padres se les pidió que leyeran una guía acerca de los beneficios de los tamizajes de anomalías de primer trimestre y después responder una serie de preguntas y encontramos que el 95% consentían un tamizaje o un examen a 11 a 14 semanas en un embarazo futuro. Querían ver anomalías letales y severas, pero el 82%, la mayoría, querían que se les detectaran condiciones menores en el primer trimestre también. Y 81%, interesantemente, querían saber si su bebé tenía sospecha de alguna anomalía, incluso si no se podía confirmar hasta una edad gestacional más tarde. La razón para aceptar este examen incluía el deseo de tranquilidad temprana, acceso a pruebas genéticas y tiempo adicional para considerar la interrupción del embarazo y tener una terminación o interrupción del embarazo más segura si eso se requiriera. Así que en resumen, creo y espero que podamos estar de acuerdo que el tamizaje de anomalías de primer trimestre es una tarea que vale la pena, es reproducible, es factible y puede permitir el diagnóstico de una serie de anomalías congénitas en una etapa más temprana de lo que es la práctica actual. Hemos hablado de una serie de factores modificables del tamizaje hoy que modifican la sensibilidad del tamizaje. Hablamos de la ventana de la edad gestacional para el tamizaje y cómo tamizar cerca de las 12 a 14 semanas puede mejorar la posibilidad de detectar anomalías. Hablamos de la importancia de utilizar un protocolo anatómico, de ser realistas acerca del tipo de anomalías que se pueden detectar. Hablamos de la importancia de la capacitación y la experiencia de los ecografistas, las diferentes modalidades de ultrasonido y tener equipo que permita optimizar la visualización y también acerca de los puntos de vista y la aceptación de los padres. Y todos estos aspectos se miran como entidades independientes, pero hay que pensar que todas están conectadas y son decisiones que hay que tomar acerca del programa de tamizaje de primer trimestre. Y finalmente las decisiones que se tomen acerca de cada uno de estos aspectos va a impactar la sensibilidad, la prueba de tamizaje que se le pueda ofrecer a sus pacientes. Y también el impacto económico de un programa de tamizaje sobre su centro de salud, sea privado o uno público. Entonces, el último mensaje es muy importante que si uno va a hacer un tamizaje de anomalías anatómicas en el primer trimestre, desarrollar un abordaje sistemático y utilizar un protocolo estandarizado. Eso hace una gran diferencia. Estoy consciente que la literatura puede ser abrumadora a veces, pero si uno quiere buscar un buen punto de partida, se pueden descargar las guías de práctica ISWOG para ultrasonido de primer trimestre, son gratuitas y dan una buena lista de chequeo y un buen punto de partida para un abordaje básico para tamizaje de anomalías de primer trimestre. Muchas gracias. Muchas, Hannah, por hablarnos de estos factores que tenemos que considerar cuando hacemos nuestro tamizaje y también por resaltar algunas de las guías disponibles. No voy a tomar más tiempo porque yo sé que todos están esperando ver a Simon. Simon es bien conocido de todos ustedes. No voy a dedicar tiempo a presentarlo porque ya lo he hecho anteriormente y ustedes ya vieron su hoja de vida en el paquete inicial de diapositivas. Sé que Simon prefiere comenzar en lugar de que pasemos tiempo presentándolo. Gracias, Simon. Gracias, Aris, por esas gentiles palabras de presentación y buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este tercer webinar de nuestra serie.
Hoy les hablaré del tamizaje para malformaciones fetales en el primer trimestre del embarazo y observarán que lo titulé 12 a 13 semanas de gestación en lugar de 11 a 14 semanas y les voy a dar las razones de por qué le he dado este título a la charla. Y la estructura de la charla es una introducción, una revisión de las guías de la ISUOC, mencionar la sononucencia nucal y luego vamos a concentrarnos en los aspectos sonográficos de las malformaciones fetales en todos los sistemas. Después hablaré de nuestro protocolo y terminaré con algunas sugerencias y comentarios y unas pocas palabras acerca del futuro, reconociendo las malformaciones fetales en el examen antes de NPTI entre las 7 y las 11 semanas de gestación. Estas son las guías de ISUOC de 2013 para la realización del examen ecográfico del primer trimestre, es decir, que están desactualizadas. Reconocemos que en aquella época esto era apropiada, que las estructuras obligatorias que debíamos identificar en el primer trimestre estaban en rojo y las que se consideran opcionales eran las que están en azul, pero hemos reconocido desde la época de estas guías que hay muchas estructuras que podemos identificar en las imágenes de rutina, como por ejemplo el corazón y las guías de la ISUOC desalentaban el uso de color y las próximas guías alentarán el uso de color para ver las 4 cámaras y los tactos de salida, y con los distintos sistemas orgánicos se modificaron las guías, puesto que ahora reconocemos que podemos identificar muchos aspectos de la anatomía fetal normal y las secuencias de malformaciones fetales y hemos mejorado nuestras tasas de detección a través de los años, permitiendo que hagamos mucho más en el diagnóstico en el primer trimestre. Este es un modelo de atención que tenemos en nuestra unidad en donde fijamos la fecha de los embarazos, muchas son por fertilización in vitro y luego programamos el examen previo a NPTI a tiempo para hacer luego ADN libre. El examen vaginal nos permite dar una programación a 12, 13 semanas del scan. El examen de las 11 semanas es demasiado prematuro para identificar el corazón, las 4 cámaras, los tactos de salida, los dedos de las manos y los pies, los labios, etcétera. Y las 14 semanas ya es un poco tarde, dado que si hay un problema que llegue a surgir, habrá que considerar vellosías coriónicas llevando a microarreglos cromosómicos y puede haber que llegamos a 15, 16 semanas antes de tener una respuesta. Entonces tratamos de ubicarnos entre estas dos fechas, idealmente entre las 12 y 13 semanas de gestación para hacer ese examen. La ventaja significativa es que ahora reconocemos que podemos identificar la mayoría de las malformaciones fetales mayores en la secuencia. Así como eso es así, podemos programar el examen anatómico que se hacía entre 18 y 20 semanas, podemos pasarlo a 20, 21 semanas de gestación. Y yo sé que Jehan y Aris ya hicieron referencia a este estudio de la unidad de Kipros de Argiro, Singelaki y de estos exámenes divididos en los 3 que ya se mencionaron. Y yo creo que el momento, a medida que mejoramos nuestro reconocimiento en nuestro patrón de malformaciones fetales y a medida que la tecnología, los transductores vaginales y lineales abdominales mejoran, vamos a poder detectar cosas que antes no eran detectables en la mayoría de los casos. Realmente no les puedo dar una charla sobre malformaciones fetales sin hacer referencia a la sonolucencia nucal. Históricamente la sonolucencia nucal fue un marcador para hacer tamizaje para síndrome de Down, pero también hemos aprendido que es marcador para otras secuencias de malformaciones. Primero el corazón y otros sistemas, prácticamente todos los sistemas orgánicos en donde se encuentra una mayor sonolucencia nucal es un buen marcador. También en este examen he incluido las imágenes en 3D. Quiero que comparen esta con la imagen en 3D. Cuando pensamos en 3D, siempre pensamos en que queremos ver la cara fetal y el perfil y demás, pero realmente una de las grandes ventajas del 3D en el primer trimestre es la imagen de contraste de volumen, VSI, y aplicando VRSI, además que nos mejora el detalle de los tejidos, que es la esencia de cualquier secuencia de diagnóstico anatómico patológico.
es 3D con VCI y BRCI. Aquí tenemos mejor definición de las líneas de la piel, el líquido nucal, la cisterna magna. Podemos ver el cuarto ventrículo, podemos ver el tallo cerebral, también los pedúnculos cerebrales, los tálamos, el hueso nasal, el espacio prenasal, el maxilar superior, maxilar inferior, etcétera. Y comparemos eso con la definición que se puede obtener con 2D. Yo creo que si miramos la mayoría de las publicaciones a la fecha que aparecen en el White Journal, otras revistas, la imagen seleccionada casi siempre es BCI después de adquisición en 3D. Entonces, ¿cómo se hace? Se escoge 3D, se adquiere la imagen sagital a 80 grados del lado izquierdo. BCI en el primer trimestre generalmente se pone en espesor de 1 milímetro. Y a medida que vamos mostrando las anomalías de los distintos sistemas, vamos a estar hablando de BCI. Entonces, empecemos con la cabeza fetal. Al examinar la cabeza fetal normal, reconocemos en el primer trimestre el ventrículo lateral, los ventrículos laterales se ven prominentes. Es generalmente un espacio lleno de líquido que es el acueducto de Silvio. Medimos del borde posterior al borde interno del occipucio como marcador de defecto de tubo neural abierto. En sentido inferior, nuevamente el siguiente reparo que vemos es este espacio lleno de líquido que es el cuarto ventrículo, que también vemos la translucencia nucal. Ahora, ¿cómo se define ese reparo? Por el tejido hiperecogénico que está posterior y se envuelve alrededor de este espacio lleno de líquido, y ese es el cuarto ventrículo coroideo. Y si tomamos todos esos reparos, podemos dividirlo en 4 cuadrantes, como cuando hace uno un índice de líquido amniótico, empezando con la hoz en línea media que continúa en sentido anterior para excluir holoposencefalia, y el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo acá, y el plejocoroideo acá. Y yo creo que eso es un buen ejercicio para acostumbrarse como parte del examen de rutina en el primer trimestre. En las imágenes sagitales hay varios reparos que vemos en la imagen sagital del cerebro fetal. Aquí vemos líneas y espacios. La primera línea es el borde anterior del tallo cerebral, el borde posterior del tallo cerebral, prejocoroideo y cuarto ventrículo y sonolucencia nucal. Son muchos reparos y hay una línea de aprendizaje, pero vale la pena aprenderlos. Borde anterior del tallo cerebral, borde posterior del tallo cerebral, prejocoroideo, cuarto ventrículo, y luego las 2 líneas son el líquido nucal. Y aquí tenemos el tallo cerebral, aquí tenemos el cuarto ventrículo y translucencia intracraneal, y aquí el espacio lleno de líquido que es la cisterna magna y obviamente la sonolucencia nucal. Y lo que es importante estos 3 espacios es que el tallo cerebral es más grande que la translucencia intracraneal, que es más grande que la cisterna magna. Si no hacen las mediciones no importa, pero a primera vista ver que están estos 3 espacios y que están en orden descendente y que se pueden reconocer esos espacios, y después ya proceden a hacer la medición de estos 3 espacios. Entonces pueden medir aquí la translucencia intracraneal, de aquí a acá, o pueden medir del tallo cerebral al hueso occipital y medir esa distancia. Y esta imagen de aquí nos muestra la medición de esos 3 espacios. Primero el tallo cerebral, después la translucencia intracraneal, luego cisterna magna y luego la sonolucencia nucal. Y la última medida de acá es del borde posterior del tallo cerebral al borde interno del occipucio, que es la distancia entre tallo cerebral y hueso occipital. Entonces, si mañana van a trabajar y este es un corte axial sobre la cabeza fetal y no reconocen los reparos, no hay os, no hay desarrollo de la calota en la parte frontal del hueso frontal, no hay tercer ventrículo, lo único que uno ve es un cuarto ventrículo dilatado aquí en la parte posterior, pero la forma de la cabeza es anormal. Y en las imágenes sagitales vemos que la forma del cráneo, del perfil debería ser así, y vemos que el perfil aquí es muy anormal y el perfil en acránea se ve acortado o alargado o quístico, y puede ser falla de cierre del tubo neural. Entonces, realmente todos los reparos están allí, pero lo que es común a todas las acráneas es la ausencia del hueso craneal, siendo precursor de anencefalia. Y luego podemos pasar al rendering en 3D, que nos da imágenes bonitas que demuestran realmente lo mismo, pero
pero así la paciente lo puede apreciar más claramente. Y si nos devolvemos a las 10 semanas de gestación y a las 8 semanas de gestación, esto a las 8 semanas ya se reconoció con acrania, a las 7 semanas de gestación, porque el extremo craneal era el mismo tamaño que el extremo caudal. Otras anomalías que podemos identificar es el encefalocelia, aquí en esta imagen, la holoprosencefalia. Yo les mencionaba esos 4 cortes, y en los 4 cortes, cuando volvemos a mirar esa imagen, vemos que la hoz debe continuar en sentido anterior, pero vemos que está interrumpida. Y aquí tenemos el monoventrículo anterior y también el signo de mariposa desaparecido, y los plejocoroideos están compartidos a través de la línea media, y también vemos fusión de los tálamos a veces. Y si vemos más temprano, a las 9 semanas de gestación, de hecho podemos ver característica de holoprosencefalia porque está bien formada la hoz a las 8 semanas de gestación. Esta es una impresión digital de reversión. Aquí tenemos el acueducto grande y el cuarto ventrículo, que en este caso estaba dilatado. Entonces, para estas anomalías, la tasa de detección es del 100% en el estudio de Agirot de 100,000 pacientes tamizadas. Ahora pasemos a la cara. Entonces, si tomamos estas guías de la ISUOG, hay 3 cortes que hemos examinado la cara, primero sagital, luego axial y luego coronal. Y cuando examinamos la cara en el primer trimestre, es importante que cada uno de estos cortes nos permitan examinar exactamente lo que buscamos lograr. Lo primero y lo más importante es reconocer si el perfil se ve normal. En segundo lugar, hay que reconocer que el maxilar superior se vea normal, que no haya brechas y que el largo del maxilar esté bien. En tercer lugar, se busca que el maxilar inferior esté en línea con el maxilar superior. Y en cuarto lugar, ver si hay un espacio adicional o líquido entre la piel. Y esta es la unión entre el hueso nasal y el hueso frontal, que no haya líquido adicional allí. Y luego, a un corte axial, vemos las 2 órbitas. Debe haber una órbita de distancia entre las 2 órbitas aproximadamente. Se pueden ver en este caso también el maxilar superior y el maxilar inferior, y también se debe poder ver el cristalino ocular. Y luego en el plano coronal, las hendiduras son difíciles de identificar en el plano coronal, pero se puede apreciar hacia las 13 semanas. Es difícil a las 11 semanas, pero lo que se puede ver es el triángulo retronasal. Está formado por el zigoma, y luego en la parte inferior tenemos el maxilar superior, el zigoma y el hueso nasal aquí a cada lado. Hay que ver si el maxilar superior está intacto, y luego ver si hay una brecha en el maxilar inferior que sí debe estar presente. Entonces, al mirar cada uno de estos 3 cortes, hay que entender cuáles son los reparos que estamos encontrando a medida que vamos viendo la cara fetal. Ahora veamos en tiempo real. Este es un corte sagital. Vemos aquí el hueso nasal, no hay edema prenasal, vemos el perfil, se ve normal, el maxilar inferior está en línea con el reborde alveolar, y si vemos aquí hay 2 narinas. Entonces 2 capas, tenemos el vómer y el maxilar superior en las 2 capas, pero lo que hay que ver es que no haya interrupción en el paladar duro. En el plano coronal vemos los labios, pero lo importante que buscamos aquí es la base del triángulo, que es el paladar duro. Aquí tenemos el reborde alveolar adentro, aquí tenemos el hueso nasal derecho e izquierdo que forma un triángulo. Lo importante es la base del triángulo para asegurarnos de que esté intacta. Aquí tenemos una pequeña brecha y volvemos más en sentido anterior para confirmar que esa brecha esté presente. Si está ausente, debe generarnos sospecha de micrognatia o retrognatia en el maxilar inferior. Esta es una prueba de diagnóstico para hendidura facial. Yo he dividido la pantalla aquí en 2, y en la primera imagen vemos la brecha en el maxilar inferior, y en la segunda imagen, cuando vamos en sentido superior, nos lleva al maxilar superior, y lo importante aquí es que vemos el labio que está intacto. Es importante hacer esto porque tenemos que asegurarnos de equivocarnos y decir que el maxilar inferior es el maxilar superior, y decir que el paladar duro está incorrecto en un plano oblicuo. Tenemos que verlo. Entonces, si lo hacemos de rutina, este examen, nos acostumbramos que la forma del maxilar inferior es diferente a la del reborde alveolar, que es redondeado y es más posterior cuando se compara con el maxilar, o con el reborde alveolar más bien.
Entonces, hay varios espacios y distancias. No tengo tiempo realmente para describir cada uno de estos espacios y distancias, y hay más aparte de estas 6, pero básicamente todos los ángulos y los espacios que se han descrito en un contexto de tamizaje lo que buscan es ayudarnos a diferenciar de lo normal de la espina bífida, retrognatia, micrognatia y trisomía 21. El maxilar es el ángulo frontomaxilar. Con el advenimiento de NPTI se ha hecho una herramienta menos popular, y el espacio prefrontal probablemente sea lo más fácil porque a primera vista se puede ver la línea coronal desde la punta del maxilar inferior a la punta del maxilar superior y luego acá, y se mide la distancia antes de tirar una línea a la parte más protuberante de la frente. Entonces es así como lo hacemos. Y digamos, vemos esto a las 12 semanas y un día y hacemos el examen de la cara fetal. Aquí vemos hendidura de labio y de paladar bilateral. Probablemente ustedes reconocen esta hendidura en ambos lados, pero los que tengan menos experiencia tal vez no reconozcan que se trate de una hendidura facial. Y les voy a mostrar cuán diferente es en el plano coronal. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a MAN, que es mandíbula, brecha mandibular, y subimos del maxilar inferior en un corte puramente axial y vemos el defecto en el labio aquí y en el labio acá. Y aquí la protuberancia, y la protuberancia se ve un poco como un palo de colombina, con el defecto aquí y con el defecto que entra acá. Entonces, cuando sospechamos que hay una hendidura facial, miramos un corte axial, la interrupción de la piel y en el paladar duro. Y lo ideal es que la cabeza rote para que el reborde alveolar quede en esta dirección para saber si hay un defecto en la región de los incisivos. Y luego está el tamizaje rutina para retrognatia o para hendidura facial en el plano sagital. Este es un perfil anormal, es un feto con hendidura facial. Y si vemos aquí, hay una protuberancia prenasal, y si vemos esta protuberancia maxilar, vemos que esto está desplazado hacia adelante. Tal vez ustedes no lo reconozcan, pero si miden solamente el espacio prefrontal y esa distancia, se traza esa línea de la punta del maxilar inferior al superior, y miren la distancia, está muy, muy grande. Esta es la parte más protuberante de la frente y está muy, muy lejos. Y aquí vemos el rango normal de lo que uno espera por Holman y otros que describieron esa distancia. Y en entrenamiento es bueno empezar a hacer 10, 15, 20, 100 de estos casos, y subjetivamente uno sabe cuál es el contorno normal de la cara, pero es importante la relación entre el maxilar inferior y el superior y la parte más protuberante de la frente fetal. Y esto nos ayuda mucho porque nos permite distinguir dos problemas: una, la hendidura facial cuando está hacia adelante, o dos, micrognatia o retrognatia cuando está hacia atrás, porque en los dos la distancia de espacio prefrontal se ve aumentada. En los 100,000 pacientes tamizadas, el paladar hendido aislado y el labio hendido aislado son difíciles de detectar cuando está intacto el paladar. Es difícil identificar una hendidura labial. Aquí tenemos a 13 semanas y 6 días y lo que vemos, y voy a poner aquí BCI, reconocemos que hay una brecha en el hueso maxilar y eso podría ser un falso positivo. Ravi mencionó que hay falsos positivos significativos cuando se utiliza este hallazgo, pero a medida que uno va yendo y viniendo en esta imagen multiplanar, cuando picamos el punto de referencia justo en el punto en donde hay dropout, encuentra uno el punto donde está el dropout, que está al lado derecho de la imagen. Hay una confirmación biplanar de que se trata de un defecto del de paladar duro. Y luego al ir de la región retronasal, del triángulo retronasal, y vamos hacia el labio fetal, vemos que el labio está intacto. Vamos a verlo nuevamente y volvemos, ponemos BCI, vamos hacia atrás en sentido posterior, luego cuando adelantamos a sentido anterior, aquí vemos que el labio está intacto. Entonces es posible decir que es hendidura palatina aislada, pero es difícil, y el valor de utilizar BCI nos ayuda muchísimo en el primer trimestre del embarazo. Luego tenemos la cara dismórfica. Este es un feto con holoprosencefalia, con una sola narina y una nariz grande central con su cefalia. Y también podemos aplicar en el primer trimestre la técnica de rendering en 3D. Esta es la vista reversa que nos muestre el defecto en el paladar duro, y esta es la flip face en donde utilizamos el modo máximo y vemos hasta abajo el defecto en el
paladar duro. Esto se puede obtener también en el segundo trimestre, pero se puede utilizar con un render máximo y obtenerlo en el primer trimestre. Y este paciente, digamos, vemos esto. ¿Qué nos pasa por la mente? Es como un diagnóstico que se hace a la vista porque es impactante. Vamos directamente a 3D para mejorar la resolución. Esto es 2D, hago una adquisición en 3D. 60, 80 grados en corte sagital izquierda-derecha. Y aquí tenemos el cuarto ventrículo, tallo cerebral y translucencia intracraneal. Pero lo más importante es que el perfil es muy anormal. Pero cuando miramos el perfil, estamos mirando el edema prenasal, el hueso nasal. Vemos acá el maxilar superior para ver si hay defecto maxilar. Y básicamente no hay maxilar inferior. Esto es agnatia. Hacemos adquisición multiplanar y lo que nos interesa ver en el triángulo retronasal es si hay una interrupción, porque en el sagital no hay sugerencia de que haya interrupción y en el triángulo retronasal la base del triángulo está intacta. Es agnatia aislada. Aislada. Es un diagnóstico bastante claro. Lo que es todavía mucho más difícil es la retrognatia. Y si miramos en las 100,000 embarazos tamizados, solo se identificó una con una tasa de detección del 14% en el primer trimestre. Son números pequeños. Y luego en este caso, si vemos este perfil, podemos apreciar que hay una recesión ligera y si queremos podemos trazar la línea desde la punta del maxilar inferior a la punta del maxilar superior y al hacerlo se ve que la distancia prefrontal está aumentada. Y hay que tener cuidado con estos dos casos, en particular este que está en las 11 semanas, porque frecuentemente vemos pacientes que tienen micrognatia leve y la mandíbula va creciendo a medida que avanza el embarazo. Entonces hay que tener cuidado de cómo se ven estas micrognatias muy leves porque tenemos que hablar obviamente de pruebas genéticas definitivas, entonces no podemos depender si no hacemos NIPT porque la micrognatia está asociada con un amplio espectro de anomalías genéticas. Y luego está el cuello y mencioné antes la sonorucencia nucal y cómo la seguimos midiendo porque es un marcador que va más allá de las trisomias comunes y otras anomalías cromosómicas y también es marcador de malformaciones. El higroma quístico es una de las anomalías que no se pasa por alto, podemos verlo, dilatación de los sacos yugulolinfáticos en ambos lados, pero es un diagnóstico fácil, claro, asociado con síndrome de Turner, entonces hay que mirar el género del feto. Y el examen del primer trimestre vemos espacios llenos de líquido en el cuello fetal y generalmente son mucho más pequeños en comparación con este feto que tiene 2 sacos yugulolinfáticos en ambos lados y esta sonolucencia delgada y no hay nada. ¿Y qué hacemos si el NIPT es negativo? Si lo miramos aisladamente, estos sacos yugulolinfáticos son un hallazgo incidentales y no tienen significancia clínica. Y luego la columna, si miramos las guías de la ISWOG, sugieren mirar la alineación vertebral, la integridad y todo para buscar espina bífida. ¿Por qué? Porque el 15% de la espina bífida en el primer trimestre se puede identificar mirando directamente la columna. Recuerden esto, todos nos concentramos mucho en los marcadores indirectos, que es la cabeza, pero el 50% de ellos se pueden identificar mirando directamente la columna. Y luego hay la genesia, que es una anomalía rara, o sirenomielia o banda amniótica, y la hemivértebra, que es un diagnóstico difícil, pero se puede lograr en el primer trimestre del embarazo de todas maneras. Entonces miramos aquí en el plano coronal, vemos la burbuja de este defecto grande, 13 semanas de gestación, el mismo dato con VCI y vemos en el plano coronal aquí la columna, los cuerpos vertebrales se ven normales, pero aquí tenemos la lesión quística en la base de la columna y luego subimos en la imagen con rendering. Vemos el meningocele aquí y 90% de ellos son lumbosacros, a veces son más altos en la parte torácica y en la parte cervical. Y luego tenemos un grupo interesante más raro, porque cuando miramos el tronco es más o menos del mismo tamaño que la cabeza fetal. La relación entre los dos se ha descrito como marcador para agenesia sacra y en este caso no es agenesia sacra, sino que también hay sirenomielia en la situación de una ruptura amniótica. Entonces este es un feto muy anormal. Y en mi vértebra, claro, es difícil. Aquí estamos mirando una columna normal en una adquisición de 3D a las 13 semanas de gestación. Y lo que vemos aquí no son las apófisis transversas, en efecto,
estamos viendo las equidistancias entre los cuerpos vertebrales, esa sarta de perlas en la columna en la que tenemos que centrarnos. No, sospechábamos porque cuando miramos esta parte de la columna se veía normal en un feto de 12 semanas, 4 días, 80 grados, se adquiere 80 grados BCI, se trae el punto de referencia a la punta de la piel, rotación sobre el eje Y, se va hacia adelante a centrar hasta ver los cuerpos vertebrales. Aquí podemos ver la hemivértebra y podemos ver esa inclinación en la columna, o la hemivértebra o incluso vértebra ausente. Siguiente, el tórax. Y si vemos el tórax, vamos a mirar aquí para ver ese secuestro o SECAM. Esto no se puede identificar a las 11 o 14 semanas porque no hay suficiente producción de líquido para que las lesiones se puedan ver. Entonces nos centramos en las 4 superiores que tenemos aquí en la lista. Y el primer trimestre, el diagnóstico, aquí tenemos el corazón pulsando por fuera del tórax, aquí está pulsando por fuera, pero también se ve esta parte en nepentología de Cantrell. Lo mismo, en este caso, el corazón, la pulsación por fuera del tórax acá, pulsación por fuera del tórax también aquí, pero en este caso está fusionada con la placenta. Entonces hay variaciones del tema de la estrofia cardíaca, ya sea como un hallazgo aislado o puede coexistir con síndrome de banda amniótica o secuencia de ruptura amniótica, pentalogía de Cantrell, pero en este caso está aislado y una de las claves para la estrofia cardíaca aislada es estos hidrotórax bilaterales. Hay que elevar el índice de sospecha de que se trata de una estrofa cardíaca. Este es entre las 8 y 9 semanas de gestación y aquí vemos cómo pulsa el corazón por fuera del tórax fetal y vemos esos hidrotórax bilaterales como clave. Y luego tenemos el derrame pleural y muchas veces se ve el derrame pleural y principalmente como parte de hidrops fetalis tenemos líquido pleural aquí, pero también hay edema subcutáneo aquí y acá. De manera que este es derrame pleural bilateral y derrame pericardio en una situación de hidrops fetal. Y una advertencia, hay que tener cuidado cuando vemos poco líquido pleural a las 10 semanas porque es un hallazgo normal, pero el fluido pericárdico también se puede ver. Y luego tenemos la hernia diafragmática. Y la hernia diafragmática no se ve diferente de lo que vemos en las 18-20 semanas. Vemos un espacio lleno de líquido adyacente al lado del corazón fetal, que es el estómago y el mediastino. Y lo que hacemos es sacar el transductor vaginal. En este caso la paciente no lo permitió y pasamos a uno lineal. Y la definición que se obtiene para los 3 vasos y la tráquea no es la misma, pero sí definición para los pulmones, mejor definición del estómago cuando se compara con el otro transductor. Entonces el valor del transductor de la alta frecuencia es muy grande. Cuando hacemos el diagnóstico de hernia diafragmática, tenemos que tener presente que tiende a tener un peor pronóstico cuando se compara, cuando se hace el diagnóstico en el segundo o tercer trimestre. Esto es del grupo Banacci en el American Journal con respecto a la mortalidad en el tercer. Y pasamos al corazón. Ya las guías de ESFOG están desactualizadas, vendrán unas actualizadas pronto al respecto. Y lo que buscamos al examinar el corazón es mirar los ventrículos en las 4 cámaras y luego las 3 vasos y la tráquea. No hacemos el análisis de los 5 segmentos del examen estándar. Solamente son 2 cortes que seleccionamos en el primer trimestre. Y para hacerlo tenemos que mantener el índice mecánico menos de 1, la salida acústica, el PRF entre 20 y 30 centímetros y controlar la ganancia de color para poder identificar estas 4 cámaras y 3 vasos y tráquea. Aquí tenemos otra cosa que es importante de hacer en el primer trimestre, creo yo, que es dividir la imagen en 2. Aquí tenemos el panel izquierdo y derecho e ir de uno a otro, hacerlo en 15, 20 pacientes hasta que lo hayan dominado y sepan cuáles son los movimientos del transductor que tienen que hacer para poder visualizar estos reparos clave. Y luego pueden avanzar para tomar el transductor lineal y ver el influjo aquí y se obtiene una mejor definición en esta paciente. Cuando uno sube, se ve el tracto salida del ventrículo izquierdo y luego se pasa a la
la vista de 3 vasos y tráquea. Aquí se compara con el flujo radiante y con la frecuencia más baja, la frecuencia más alta, con el lineal. Y luego preguntamos cuáles son las anomalías que podemos detectar en el primer trimestre del embarazo. Y yo les diría que es mejor hacer la pregunta de cuáles son las anomalías que no se pueden detectar antes de las 13 semanas de gestación o en las 13 semanas de gestación. Hay anomalías que se desarrollan más tarde en el embarazo. Están las anomalías que son muy sutiles para reconocer a principios del embarazo, las comunicaciones interventriculares, defectos del canal auriculoventricular, que siempre son difíciles de diagnosticar, incluso en el mejor de los momentos. Entonces me preguntan, ¿cuál es nuestra tasa de detección de las malformaciones cardíacas? Este es un estudio que mira los estudios en el tiempo desde 2011, 2013, 18 y 2019. Y en rojo estamos viendo la tasa total de detección y gradualmente hemos podido mejorar en nuestra tasa de detección de las malformaciones cardíacas. Y en efecto hemos llegado al punto en donde individualmente vemos secuencias de anomalías y discutimos y reportamos las tasas de detección semejantes a lo que estamos haciendo en el examen del segundo trimestre. Ahora reconocemos que podemos identificar la mayoría de los defectos cardíacos mayores en el primer trimestre del embarazo. Arriba tenemos las anomalías cardíacas menores. Esta es una subclavia izquierda aberrante a las 12 semanas. Esta sigue la porción intrahepática de la vena umbilical y al seguirla vemos que drena directamente a la vena cava inferior, que es muy anormal. Debemos ir al corazón para mirar qué pasa. Y en la parte superior derecha tenemos la configuración en U del arco aórtico derecho a las 13 semanas de gestación. De cierta forma, no es diferente de cómo se ve a las 18 o 20 semanas de gestación. En la parte inferior están las malformaciones mayores. Las 4 cámaras se ven muy anormales. No se ve el ventrículo izquierdo, entonces el siguiente paso es ver el color y vemos la arteria pulmonar principal y aquí tenemos la inversión del flujo en el arco aórtico, exactamente lo que veríamos a las 18-20 semanas de gestación. Otra anomalía cardíaca mayor, tronco arterial común, y cuando vemos vemos que el tronco se origina del ventrículo derecho y esos 40% de CATs se originan del ventrículo derecho. Y la última anomalía mayor es la anomalía de Epstein, que vemos aquí. Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha dilatada. Lo importante que vemos es el chorro de regurgitación que sale del ventrículo derecho para discutir entre displasia válvula tricuspidia versus la anomalía de Epstein. Y después el abdomen y los reparos clave que buscamos son el estómago, la vena intrahepática que se encurva y se aleja, el riñón que se ve brillante y pericoico porque no filtra mucha orina y con contraste de volumen se aplica para ver los riñones hiperecoicos, pero son completamente normales. Si hay dificultad, piensen en utilizar el color porque les puede permitir visualizar las arterias renales y llevarlos hasta los riñones en particular en los pacientes que tienen índice de masa corporal grande y variaciones sutiles en los riñones. El sistema duplex, este es un riñón que muestra las dobles arterias renales a las 13 semanas de gestación y un 30% de los fetos tienen vasos renales accesorios y con flujo, vemos flujo radial. Aplicamos flujo radial y identificamos el primer trimestre. En este caso hay ausencia de riñón, entonces no hay vaso renal en este momento, pero también puede ayudar en el diagnóstico de agenesia renal. Y más raro, esta es una gestación de 12 semanas, es el riñón en herradura. Se ven muy cerca de la línea media, es lo primero que uno ve. No hay arterias renales en tercer lugar. Cuando vemos aquí, vemos que el riñón cruza la línea media y aquí tenemos el riñón en herradura que cruza la línea media y fue en un feto con trisomía 18. Entonces congelamos ahí y demarcamos ese contorno del riñón en herradura que cruza la línea media. Y luego posterior a síndrome de intestino y en series de adyuvante, todas estas cosas se detectaron en el primer trimestre del embarazo. Esto es a las 13 semanas y media y se ve una burbuja. Lo importante es ver esto y asegurarse que allí esté la vejiga, identificando la bifurcación de la arteria umbilical a ambos lados de la vejiga urinaria. Y voy a saltar esta diapositiva en interés del tiempo, pero
todos los fetos del primer trimestre tienen un intestino hiperecoico, los transductores vaginales son altos en armónica y si aplicamos BCI hace que se vea más ecogénica, pero son fetos normales. Entonces hay que tener cuidado de no decir que es intestino hiperecogénico en el primer trimestre, sino voy a mostrar estos 4 casos de ejemplos de obstrucción intestinal, aquí atresia duodenal, aquí obstrucción pequeña del intestino y aquí una atresia rectal. Entonces, cuando vemos algo como esto en el primer trimestre, hay que buscar los reparos estándar para ver si hay peristalsis aumentada, asas intestinales dilatadas para poder llegar al diagnóstico, pero estos son casos raros, la mayoría se presentan en el segundo, el tercer trimestre, incluso después del nacimiento. Y luego tenemos la pared abdominal. Algo práctico sobre la pared abdominal que quiero mencionar es la importancia de mirar la vena umbilical y la arteria umbilical por separado. ¿Por qué? Porque es importante para identificar onfalocele menor, porque hay que mirar el punto en donde la vena se inserta. Algunos de ellos son sutiles. En contraste, el onfalocele mayor es un diagnóstico más claro. Y aquí el 100% se identificaron en las 100,000 pacientes tamizadas. Entonces, cuando miramos el cordón, tenemos las 2 arterias aquí y luego nos vamos superior para ver la vena. La vena es más grande, está la vena, esta es una arteria en este lado y la otra arteria al otro lado. Y esto se puede lograr mirando la imagen sagital. Cuando se está haciendo en las imágenes de rutina, vale la pena considerar dividir la imagen. Aquí está la vena, dividir la imagen y demostrarlas. Y cuando miramos este feto, tal vez no reconozcamos que haya un problema porque estamos enfocados aquí en el quiste del cordón, pero si nos vamos al nivel de la vena, vemos esta herniación de intestino a la base del cordón justo acá. Y es más evidente a nivel de la porción intrahepática de la vena umbilical. Aquí está, mientras que si bajamos el sentido inferior al nivel de las arterias, ya no es visible a nivel de las arterias en este punto. Entonces es importante concentrarse en la vena y en la porción intrahepática de la vena, la parte superior al salir del cordón. Ahora, ¿qué piensan de este caso en la parte inferior inquieta? Esto es BCI, demarca muy bien el intestino brillante y el hígado más hipoecoico. Y lo que vemos aquí es que hay herniación en la base del cordón, pero es exactamente la misma textura del hígado. Es una herniación hepática que es mucho más rara cuando se compara con herniación intestinal en la base del cordón. Y es el estudio de BCI el que nos permite decir que esta es herniación hepática y no de intestino. Y luego, si miramos aquí la pared anterior, aquí tenemos una asa de intestino en la base del cordón. Y es importante notar que no ha retornado el intestino, entonces hay que mirar esta dilatación del intestino. Y para estos necesitamos seguir la trayectoria, ver si hay dilatación intrahepática del intestino a medida que progresa el embarazo o si hay dilatación del intestino extrahepática a medida que progresa el embarazo. Y el onfalocele menor, que es un diagnóstico claro, entonces aquí tenemos un onfalocele grande, aquí tenemos la circunferencia abdominal y este es el onfalocele acá. De hecho, el onfalocele se reconoció a las 9 semanas en un examen previo NPTI, una hernia grande, más que una hernia fisiológica que se ve prácticamente en todos los pacientes a las 10 semanas de gestación. Otro ejemplo de a las 9 semanas. Entonces, este es una imagen en 3D. Aquí realmente es un diagnóstico en 2D, pero la ventaja del 3D es que le da a la paciente una claridad de qué es lo que se está viendo en la ecografía, pero básicamente es un diagnóstico que se hace en 2D. Se ha publicado mucho más sobre onfaloceles que sobre la gastrosquisis con respecto a la asociación con anomalías cromosómicas asociadas con la sonolucencia nucal, pero lo que es más importante para pronosticar en el primer trimestre, la sobrevida, la morbilidad y la capacidad de lograr un cierre primario quirúrgico, y hay distintos indicadores pronósticos que se han descrito para tratar de lograr esta finalidad. En contraste, esta información no está disponible para la gastrosquisis. La gastrosquisis es una condición mucho más rara, aparece como una colección hiperecoica de asas abdominales en la pared anterior. Esta es una imagen con rendering identificando las asas intestinales y aquí vemos una imagen de hace 10 años con las múltiples asas y en
este cine de rotación vemos cómo se hernia el intestino a la derecha, a la parte de la mitad de la derecha del cordón umbilical. La gastrosquisis también, la detección fue del 100% de las 100,000 pacientes tamizadas. En el American Journal de Genetics 3,000 casos de gastrosquisis con una proporción significativa de ellos que tenían anomalías mayores no relacionadas y una proporción significativa desarrollaron complicaciones como atresia. Y hay que enseñarles que la gastrosquisis es una condición benigna, mejor dicho, nos indican que es benigna, pero realmente no es así, hay morbilidad y hay que asesorar a las pacientes durante el periodo prenatal. Y luego tenemos las extremidades. De cierta forma, hay dos aspectos para mirar los huesos largos y los dígitos de manos y pies. Y a las 10 semanas es un momento ideal para ver, porque la proporción de líquido a los huesos largos es mayor, y aquí tenemos una ventana de oportunidad para ver los dígitos de las manos. Son mucho más fáciles de ver en comparación con los de los pies y podemos detectar polidactilia en las manos, polidactilia en los pies. Este es un feto de síndrome de Microcuber, también de hendidura del pie, oligodactilia. Aquí tenemos un feto de 12 semanas de gestación y luego vemos en el segundo trimestre falta un dígito, 4 dedos nomás, 3 dedos, y luego tenemos esto aquí que es la sindactilia, que es mucho más siniestra, la sindactilia, y luego mirar la cara fetal, y también había una hendidura facial en este feto. Entonces, las 100,000 pacientes tamizadas, el 42% de estas anomalías digitales se pudieron identificar. Una tasa más alta de detección se ve en los defectos transversos. Aquí vemos cortos los huesos del antebrazo. Aquí en el lado derecho podemos ver que falta la mano, y aquí no solamente falta la mano, sino también falta el antebrazo. Falta todo el antebrazo, todo el brazo, y estos dos casos nos dan ejemplos de deformidad del rayo radial, y también un onfalocele menor con una ausencia del rayo radial y el signo del tomahawk. Entonces, no son diferentes de lo que se ven en el segundo trimestre del embarazo. Ya llegando al final de la charla, los genitales, hay que tener cuidado de decir genitales en el primer trimestre. Si a las 13 semanas sí, pero a las 11 semanas hay que tener cuidado de no declarar. Es confiable cuando ya la longitud coronocaudal es superior a 17 y depende a 70, y depende de la experiencia del operador, pero hay que tener cuidado de reportar en estas pacientes. Y luego tenemos el cordón umbilical, y al mirar el cordón umbilical vemos a ver quistes, y uno se estresa con este hallazgo benigno, pero hay que asegurarse que no haya asociada ninguna anomalía estructural, y la mayoría de ellos desaparecen con el progreso del embarazo. Frecuentemente uno ve también una sola arteria umbilical o tamaños discordantes de las arterias umbilicales. Aquí tenemos esta que es más pequeña que la otra, y hay que tener cuidado con esa sola arteria umbilical en el primer trimestre porque puede ser un falso positivo. La única manera de asegurarse es ir a mirar el cordón. Aquí miramos el cordón para ver si había una verdadera discordancia arteria umbilical. Vemos que esta de aquí es más pequeña que esta otra. Entonces podríamos decir arteria umbilical ausente o discordante, y esta es la misma paciente más adelante a las 27 semanas de gestación, en donde podemos ver la discordancia de las arterias umbilicales confirmada más adelante. Eso es importante también evaluarlo. Entonces llegamos al final y les voy a hacer una pregunta. Mencionó, y también Jehan lo mencionó, es que hay que tener un protocolo, y esto es lo que nosotros buscamos en el examen de las 12-13 semanas de gestación. Esta la biometría, la vemos aquí, el Doppler de arteria uterina, y luego a la derecha, estas son las cosas que medimos. La translucencia intracraneal, la distancia al hueso occipital, y es un protocolo muy semejante al que utilizamos en las 20-21 semanas. Hacemos el análisis, sacamos el análisis que no hacemos, pero por lo demás es muy semejante. Entonces, si van a trabajar mañana por la mañana y
hagan un enfoque estructurado para ver la cabeza en las 4 cortes, los 3 espacios, ver el maxilar inferior y el maxilar inferior y por separado, la mano para ver si hay polidactalia y distinguir mano izquierda, derecha, mirar el diafragma para ver que está intacto y luego tratar de obtener 4 cámaras y 3 vasos en la tráquea para el corazón como imágenes especiales y de allí bajamos al abdomen para ver los riñones, reconocer si están brillantes, que estén presentes las 2 arterias, la vejiga urinaria, la inserción del cordón en la pared umbilical, que esté normal, bajamos para ver los cuerpos vertebrales que estén intactos y luego las 2 piernas y la placenta, cuello y los anexos y aquí vemos ese cuerpo estrecho y pequeño. Y luego me hacen la pregunta, bueno, eso está bien, pero ¿esto a dónde nos lleva? Yo creo que la respuesta a ello es que creo que nuestras tasas de detección van a mejorar en el tiempo. Muchas mujeres quieren un examen anatómico realmente a las 12 o 13 semanas de gestación y no sencillamente la sonolucencia nucal y la longitud coronocaudal. Y lo que puede ayudarnos también en el tiempo es que podemos identificar muchas secuencias de anomalías que podemos describir al comienzo del embarazo y cada vez las estamos viendo en el examen previo a NIPT a las 10 semanas de gestación. Identificamos un grupo significativo de fetos donde vemos mayor sonolucencia nucal, pero también identificamos otras 7 de anomalías a esta temprana edad de la gestación. Claro, plantea muchas preguntas, de hecho genera tantas preguntas como respuestas respecto de las malformaciones estructurales que van más allá del alcance de esa charla. Voy a parar entonces allí y quiero presentarles a Kipros. Creo que todos los que están en línea conocen a Kipros, todos los que practican medicina obstétrica conocen a Kipros por sus intereses, sus descubrimientos que cubren todo el espectro de la medicina obstétrica, pero si alguien entró accidentalmente a esta charla y no lo conoce, Kipros es el director de Harris Birthright, es autor de más de 1000 artículos en revistas, 30 libros y ha entrenado a miles de médicos en King's y determinó el signo del banano, del limón, la implementación del ADN libre para NIPT, screening y prevención del parto prematuro y preeclampsia, pero voy a parar ahí y voy a agradecer a Kipros por estar con nosotros esta tarde. Ahí, muchas gracias, Kipros, por unirse a nosotros esta tarde. Muchas gracias por esta invitación y por esta amable presentación. Voy a hablar, vamos a compartir la pantalla. Voy a dar un vistazo general sobre el tamizaje en busca de anomalías cromosómicas y cómo llegamos a donde estamos hoy. Y voy a estar dando una perspectiva histórica porque a mí me gusta la historia. Mi padre, el nombre de mi padre se llama Heródoto y era muy cercano a mi hijo y Heródoto fue el primer historiador. Así que la historia comenzó hace 150 años en Londres, en 1860, cuando este doctor irlandés que vivía en Londres describió las características de un grupo de sus pacientes que él clasificó como los idiotas. Y este es el doctor Langdon Down, muy políticamente incorrecto. Él describió en este grupo de pacientes, estos que llamaba idiotas, que la piel era demasiado grande para el cuerpo, la nariz es pequeña y la cara es plana. Así que el fenotipo del síndrome de Down fue descrito en 1860. Y después no sucede gran cosa durante exactamente 100 años más. Cuando este hombre católico, médico, muy amable, que amaba a los niños con síndrome de Down, en París describió que el síndrome de Down se debe a la trisomía 21. Entonces, toma 100 años desde la descripción del fenotipo a la descripción
de la base genética de esta condición. Luego las cosas comienzan a moverse más rápidamente. En 1960 tenemos la introducción de la amniocentesis, en donde se puede sacar líquido y analizar las cromosomas. Y muy pronto después de eso, en 1968, tenemos el primer diagnóstico prenatal de síndrome de Down por amniocentesis. Ahora, esta es la parte científica. Se necesita un cambio importante antes de la implementación clínica del tamizaje del síndrome de Down. Y son estas mujeres que gritan en Inglaterra, que están exigiendo que el aborto se legalice. Y esto ocurre en Inglaterra en 1966. Sabemos cuál es la condición y cómo se ve, sabemos cuál es la base genética de la condición y sabemos cómo diagnosticarla. Ahora es legalmente posible poder diagnosticar y tener la opción de un aborto. Así que las cosas comienzan a moverse muy rápidamente. El gobierno en Inglaterra, bajo las exigencias de estas mujeres gritando y exigiendo a principios de los 70, introduce el tamizaje para el síndrome de Down. Bueno, la primera es la edad materna. Hacen una línea en la edad de 35 y dicen que si uno tiene más de 35 años hay un riesgo muy alto y que si está por debajo de 35 años el riesgo es bajo. El límite de los 35 años no era una base científica, no era una identificación científica de un corte en donde el riesgo realmente subiera, sino fue una decisión económica por parte del gobierno porque solamente podían ofrecer económicamente una amniocentesis al 5% de la población. En 1970, el 5% de las mujeres embarazadas tenían más de 35 años. Ahora, en los países desarrollados, 25 a 30% de las mujeres embarazadas tienen 35 años o más. Pero si tomamos el corte de los 35 años, que definía al 5% de la población y se les hace una amniocentesis a todas estas mujeres, se detectaría aproximadamente un 30% de los bebés con síndrome de Down, porque aunque el riesgo para una mejor de esta edad es de 1 en 10 y el riesgo de 20 es de 1 en 1000, pero hay muchas más mujeres embarazadas a los 20 que una de 50 años de edad. Después tenemos los 80, 1980, donde las personas se dieron cuenta que se podía combinar información de la edad de la madre con la bioquímica de la sangre materna, porque se dieron cuenta que los embarazos con síndrome de Down, eh, los exámenes maternos en sangre, se podían observar el BHCG, el estriol, porque para el mismo número de amniocentesis con tamizaje positivo, aproximadamente el 5%, se podía duplicar la detección de síndrome de Down de 30 a 60 o incluso más. Mientras tanto, estamos involucrográndonos en la ecografía, el ultrasonido y tenemos varios marcadores de segundo trimestre de anomalías cromosómicas. Ecografía se estaba volviendo popular en los 80 y las personas estaban describiendo características del síndrome de Down. El foco ecogénico cardíaco, ventriculomegalia, el aumento en el pliegue nucal, hidronefrosis, un fémur corto y subsiguientemente la subclavia aberrante y el hueso nasal hipoplásico. Si uno buscaba estas características y se encontraban, se le decía a la mujer que el riesgo estaba aumentado y se les ofrecía una amniocentesis, pero eso estaba bastante equivocado porque en realidad no solamente se debía ofrecer la amniocentesis por el riesgo de un solo marcador, sino que cuando veíamos un marcador había que buscar otros. Y si ninguno estaba presente, lo que se debería estar haciendo era multiplicar
el hallazgo positivo, por ejemplo, el foco ecogénico cardíaco de 5.9, buscar otros marcadores y si estaban ausentes, multiplicarlos por los hallazgos negativos para poder definir el valor del marcador. Pueden ver de esto que los 4 restantes, los verdaderamente útiles, son la ventriculomegalia y el pliegue nucal aumentado, la arteria subclavia derecha aberrante y el hueso nasal hipoplásico. Si se hace un examen y no se encuentra marcadores de segundo trimestre con anomalía cromosómica, se debería reducir el riesgo en aproximadamente 7 veces. Después, en 1992, publicamos este artículo. Es un poco vergonzoso mirar estas imágenes hoy en día, pero esa era la calidad de los equipos de ecografía en esa época y encontramos que en bebés que tienen este espacio negro gigantesco tras la nuca, lo llamábamos sonolucencia nucal, translucencia, había una posibilidad mucho más alta de que el bebé tuviera síndrome de Down u otras anomalías cromosómicas. Y las cosas han ido mejorando a través de los años y ahora tenemos criterios específicos de cómo medir la sonolucencia nucal. Y este es el tipo de imágenes que uno podría esperar obtener ahora. Luego, para finales de los 90, tuvimos la introducción de la prueba combinada de primer trimestre, combinando la edad materna, la sonolucencia nucal, la BHCG y el PAP-A para una tasa de detección que había incrementado a aproximadamente un 90%. Entonces, cada 10 años mejoramos la detección en 30, 60 y 90% y la primera tasa positiva seguía en 5%. Ahora, en los años siguientes tuvimos la descripción de otros marcadores de primer trimestre, hueso nasal ausente, regurgitación tricuspidia, flujo reverso en el ducto venoso. Y estos siguieron siendo los marcadores para centros muy especializados. No eran aplicables en todas partes, pero son importantes. Porque no solamente son marcadores de anomalías cromosómicas, sino también de otros defectos, especialmente anomalías mayores cardíacas. Obligan especialmente a mirar el corazón o mirar el ducto venoso, el conducto venoso. Si se buscan estos otros marcadores, comenzamos a lograr tasas de detección de aproximadamente 97% y reducimos también los falsos positivos hasta más o menos 3%. Lo que se volvió obvio durante estos años es que los médicos tienen la tendencia de la megalomanía. Ellos creen que pueden hacerlo todo porque nacieron para creer que lo pueden hacer todo. Y lo que se dieron cuenta es que esta es una ilusión por parte de los médicos y que es críticamente importante que antes de implementar un método de tamizaje, de hecho cualquier práctica clínica debe tener implementada un buen control de calidad. Por ejemplo, esta es una métrica, una medida de un control de calidad. Esta es una distribución normal de sonolucencia nucal en un centro dado. Más o menos la mitad de las medidas deberían estar por encima y la otra mitad deberían estar por debajo de esta línea azul. Entonces, si de un centro hay este tipo de distribución, claramente el ecografista está dando resultados muy alegres a los pacientes, pero están equivocados. Y en este centro están aterrorizando a los pacientes y los resultados también están equivocados. También es importante no mirar los resultados del centro como un todo, sino de cada ecografista individual, independiente dentro del centro, porque los resultados generales del centro pueden ser buenos, pero pueden ver que estos ecografistas de la izquierda están subestimando y los otros están sobreestimando las medidas. Y es importante mirar estos resultados constantemente para que estemos reeducando, recapacitando a las personas para dar los resultados precisos a los pacientes.
Esto no solamente es cierto para la ecografía, pero para la bioquímica también. En Inglaterra hay una estructura en donde cada 3 a 6 meses todos los laboratorios tienen que enviar los resultados a un grupo de matemáticos que analiza los resultados y si los resultados están en la zona verde, les está yendo bien. Si están en las zonas rojas, algo están haciendo mal. Por lo tanto, los resultados tienen que ajustarlos. Los laboratorios tienen que ver por qué están dando resultados equivocados. Ahora llegamos a la era de las pruebas de ADN libre que se introdujo en los últimos 10 años en una aplicación amplia en clínicas, en un metaanálisis llevado a cabo hace 3 años. Hubo cerca de 2,000 casos de síndrome de Down, muchísimos menos de trisomía 18 y de trisomía 13, pero ahora parece que con las pruebas de ADN estamos teniendo detección de casi 99% o más. También estamos reduciendo las tasas de falsos positivos a menos de un 1%. Así que esta es una ventaja o un avance importante en las últimas 2 décadas. Ahora, esto es lo que se obtiene de un metaanálisis publicado, pero hay que mirar los centros individuales. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de nuestro centro en un número respetable de casos de trisomía 13, por ejemplo, donde la tasa de detección no es de 99%, sino de 60% aproximadamente. Y después para esta, que es la más rara de las 3 anomalías cromosómicas, cuando se sacan los resultados de ADN libre para trisomía 13, hay una buena probabilidad de que el bebé sea normal. Y pasa lo contrario también. Si un bebé tiene trisomía 13, hay una buena probabilidad de que los resultados de que el ADN libre esté equivocado y dijimos que el bebé era normal. Así que hay que tener cuidado, especialmente cuando se trata de trisomía 13. Uno de los problemas que tenemos con las pruebas de ADN libre es que entre 1 y 3% de los casos la prueba falla en dar un resultado. La pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Un resultado fallido indica un riesgo aumentado de una trisomía? Y la respuesta es no para la trisomía 21, porque la razón principal para un resultado fallido es una fracción fetal baja y en la trisomía 21 la fracción fetal, la cantidad de ADN en la sangre de la madre que viene del bebé en proporción a la total, que es la fracción fetal, es la misma que en un embarazo normal. Sin embargo, es cierto que en la trisomía 18 y en la 13, dado que la placenta es más pequeña, la fuente del ADN libre en la sangre de la madre, la cantidad, la fracción fetal está reducida y el riesgo de falla es más alto. ¿Qué hay que hacer si hay un resultado fallido? Lo primero que hay que hacer es un examen por ultrasonido y si se muestra que hay características de trisomía 13 y 18, las características que vimos de la charla de Simon, que son múltiples, claramente lo que hay que hacer es hacer una prueba invasiva. Si por el otro lado el bebé parece ser normal, lo que se debe hacer es repetir la prueba de ADN libre y hay un 50-60% de probabilidad que la segunda vez sí se va a obtener el resultado. Si es anormal, se hace una prueba invasiva para confirmar. Si es normal, no se hace nada. Y si falla el resultado nuevamente, hay que decidir con base en el riesgo anterior si hacer una prueba invasiva o no. Ahora, miremos la implementación clínica. En muchas partes de Australia, esto está comenzando a volverse una prueba de tamizaje de primera línea, pero en la mayor parte del resto de los países la recomendación de los cuerpos de profesionales es seguir haciendo la prueba combinada de primer trimestre y definir un corte, un punto de corte sobre el cual se ofrece el ADN libre. En Inglaterra ese corte es de 1 en 100 porque Inglaterra es un país muy pobre y solamente podemos darnos el lujo de ofrecer la prueba de ADN libre a un 3 o 4% de la población.
Yo creo que esto está mal. Creo que lo que deberían estar haciendo es seguir con la prueba combinada, pero si el riesgo es muy alto, digamos de 1 en 10, el riesgo es tan alto de que el bebé tenga síndrome de Down u otra anomalía cromosómica que la acción correcta sería hacer una prueba invasiva. Si el riesgo es muy bajo, pues no hay que hacer nada. Y de hecho, el grupo que se beneficiaría más de las pruebas de ADN libre sería el grupo de riesgo intermedio. Ahora, ¿cómo lo definimos? Depende de qué tan costosa sea la prueba y qué, a qué porcentaje de la población se le quiere ofrecer esa prueba. Sería razonable ir a un corte de riesgo de 1 en 1000, que corresponde a más o menos el 15% de la población, y de esa manera tendríamos una tasa de detección muy alta con un costo mínimo. El grupo que no debería tener la prueba de ADN libre, sino una prueba invasiva, son los que tienen sonolucencia nucal alta, y la investigación aquí es prueba invasiva con búsqueda de otras anomalías cromosómicas, la de holoprosencefalia, megacistis y exónfalos. Porque si miramos este grupo, en general constituye más o menos un 1% de la población y contienen más de la mitad de las anomalías cromosómicas mayores. En diferentes países se utilizan diferentes cortes para ofrecer la prueba de ADN libre. En Inglaterra más de 100, en Dinamarca 300, Noruega 250, en Suiza 1 en 1000, Francia 1000, y en Bélgica, en los Países Bajos se lo ofrecen a todo el mundo y solamente hay que pagarlo. En Bélgica se paga poco y en los Países Bajos un poco más. Y la pregunta final en relación a esta prueba de ADN libre es: ¿qué debería contener esta prueba? Hay una tendencia que yo llamo la McDonaldización. Entre más grande sea la hamburguesa y la malteada de chocolate, mejor se siente uno. Se siente uno más estúpido porque uno engorda más. Esta ideología, la americanización del pensamiento, entre más grande mejor, creo que está totalmente equivocada. Creo que la prueba de ADN libre ha demostrado ser muy útil y muy efectiva tamizando trimesía 21 y a lo mejor la trimesía 18, mucho menos para trisomía 13. Creo que está totalmente mal tamizar para anomalías cromosómicas de sexo, de género. En el futuro podría ser benéfico tamizar microdeleciones, etcétera, pero por el momento no tenemos suficiente información ni en la tasa de detección ni en la tasa de falsos positivos de estas microdeleciones, y no se debe ofrecer pruebas sin conocimiento claro de cómo podemos aconsejar a estos pacientes. No se pueden ofrecer evaluaciones genómicas y quedan preguntas acerca de trastornos de un solo gen. Así que por el momento la prueba de ADN libre es una muy buena prueba para trisomía 21 y a lo mejor trisomía 18. Ahora, brevemente, quiero mirar el problema de los mellizos. La incidencia de mellizos está aumentando, es como de un 2%, en algunos lugares un poco más, porque las mujeres se están embarazando más tarde en la vida, que aumenta las tasas de mellizos. Y muchas mujeres se están embarazando con fertilización in vitro. Eso produce embarazos múltiples. Tamizar por edad materna es un desastre, porque si tenemos 2 bebés, el riesgo se duplica. Parece, como mencioné, que las posibilidades de que uno esté embarazado de gemelos es más alto si uno es mayor. Entonces, muchas mujeres que tienen un tamizaje positivo, más o menos el 60%, van a requerir una amniocentesis si se tamiza por edad materna. Si se tamiza por bioquímica, no es bien. La tasa de detección es de 70% en mellizos, y es sencillo. La bioquímica producida por la placenta de un feto normal
ensombrece los resultados del feto normal. Por lo tanto, el desempeño del tamizaje es mucho más pobre que para mellizos que para un embarazo de un solo bebé. Este es de la prueba combinada de primer trimestre, en donde una de las razones por la cual la sonolucencia nucal aumentada se encuentra en el contexto de mellizos monocoriónicos, no aparece en el síndrome de transfusión mellizo gemelo gemelar. La prueba combinada es más alta. Ahora, ¿qué pasa con la prueba de ADN? Hay un número muy alto de síndrome de Down en embarazos únicos, da un desempeño muy bueno. En mellizos la cifra es mucho más baja. Hemos hecho un metaanálisis recientemente y solamente 56%, 56 casos de trisomía 21 en mellizos se identificaron. La tasa de detección fue bastante buena y los resultados, los números para trisomía 18 y 13 son muy bajas para poder sacar conclusiones sobre la efectividad de la prueba de ADN libre para esta anomalía cromosómica en mellizos. Ahora, lo que sí es cierto es que en mellizos la probabilidad de tener un resultado fallido es muchísimo más alta que en un embarazo de un solo bebé. Y hay dos razones. La primera es que los mellizos como tal dan una mayor posibilidad de un resultado fallido porque el ADN libre en la circulación materna de cada uno de los bebés individualmente es baja y nuevamente hay un peligro ahí de que el ADN libre que venga de la placenta del feto normal o cubra obligatoriamente los resultados que vengan de la placenta del mellizo anormal. Y lo otro es la idea de la concepción, porque muchos de los mellizos, es más alta la proporción de mellizos, son concebidos por fertilización in vitro. Y de alguna manera la concepción por fertilización in vitro tiene una placenta menos buena, produce una placenta menos buena. Por eso la concepción in vitro que produce a veces insuficiencia placentaria y complicaciones y una fracción fetal más baja. Un problema que tenemos que mirar con relación a los mellizos es aquella de el mellizo que desaparece, el evanescente. Esto aparece cuando se hace a las 12 semanas y la pregunta es qué hacemos ahí. Lo que no se debe hacer es hacer prueba de ADN libre, porque la fuente del ADN en la sangre materna es la placenta. Y esa placenta que está muriendo, si hay un feto muerto y una placenta muerta, produce una cantidad desproporcionada de ADN que la placenta del bebé que sobrevive. Y eso sigue siendo cierto por lo menos durante 15 semanas después de la muerte de uno de los fetos. Y voy a terminar mi charla hablando de otro problema en relación con el examen de primer trimestre, que es la importancia de la predicción y la prevención de la preeclampsia. El abordaje tradicional para identificar el grupo de alto riesgo que requeriría monitoreo más cercano es utilizar factores para historia materna. En Inglaterra tenemos las guías NICE y en Estados Unidos las ACOG. Si uno se considera de alto riesgo, si hay preeclampsia previa, si hay enfermedad renal crónica, si hay presión arterial alta, si hay diabetes y síndrome antifosfolípico. Si se combinan dos, la primera, más de un embarazo, edad más alta, índice de masa corporal, historia de preeclampsia en Estados Unidos, si uno es pobre o es negro. Ahora, el problema con este método de tamizaje es que es sencillo, pero la tasa de detección es pobre y cerca de un 10%, es de cerca de un 10% y no hay un riesgo personalizado, solamente se les dice que es de alto o de bajo riesgo. Hemos pasado muchas décadas produciendo esta sola diapositiva y estas muchas décadas se pasaron en una serie de estudios para poder definir
la nueva prueba de tamizaje de primer trimestre, que depende de una combinación de factores maternos, conjuntamente con el Doppler de arteria uterina, la presión arterial media y el factor de crecimiento. Y aquí se puede identificar el 90% de las mujeres que van a desarrollar preeclampsia suficientemente severa para que ocurra para prevenir el parto. La preeclampsia antes de las 37 semanas y menos de la mitad de preeclampsia en el parto. Hemos hecho una serie de estudios para demostrar que el algoritmo funciona. Se llaman calibración. En el eje X tenemos la predicción y en el eje Y tenemos la observación. Y si la predicción es buena, deberíamos tener esta relación con la línea azul. Se predice que va a haber una cantidad y se encuentran esa cantidad. Y los resultados de una serie de estudios muestran que el algoritmo es bastante bueno. Después pasamos a definir qué hacer con estas mujeres. A través de las décadas han ensayado todo tipo de cosas que no funcionan. Descanso en casa, restricción de sal, suplemento de la dieta con todo tipo de cosas, magnesio, zinc, folato, vitaminas, etcétera. Nada de esto funciona. Las únicas dos cosas que funcionan es que las mujeres que tienen calcio bajo, calcio dietario bajo, darles calcio, eso reduce en mitad la incidencia de preeclampsia, y dar aspirina. Y este es el ensayo que publicamos hace 3 años. Tomamos 27,000 mujeres, aplicamos el algoritmo que les acabo de describir para identificar el grupo de alto riesgo y después las aleatorizamos a aspirina versus placebo. El grupo de aspirina recibían 150, no 75 menos, sino 150 miligramos de aspirina todas las noches y encontramos que al hacerlo se puede reducir el riesgo, la tasa de preeclampsia antes de 32 semanas en cerca de 90%, antes de 34 semanas en 80%, antes de 37 en 62% y sin efecto en el parto de preeclampsia 95%. Para mí esto es revelador. Esto le añade a la charla de Simon de la importancia del examen de primer trimestre en términos del diagnóstico de muchas anomalías. Segundo, la necesidad de seguir tamizando las anomalías cromosómicas con el examen de primer trimestre como base de más investigación y la predicción y la prevención en primer trimestre de preeclampsia. Así que muchas gracias a todos.